sobre el cual van a exponer, que es un tema que me parece que está cobrando notoriedad, el tema de las emociones. Desde el día lunes que Marco Antonio en su aprendizaje significativo le dio un papel muy importante a la predisposición para aprender, me parece que quedó sentado en todas las conferencias hubo algo sobre emoción, lo cual me parece rescata la problemática de la emoción en la educación, en este caso de las ciencias naturales, y ha sido un acierto, ha sido bueno para nosotros ponerlo como un importante entre los invitados. El título de la charla, el título de la conferencia es el siguiente: Dimensión emocional en las metodologías de enseñanza-aprendizaje de la ciencia. Este espacio está pensado como nosotros hemos llamado conferencia compartida, o sea, si bien hay dos conferencistas juntos, no es una mesa redonda donde uno piensa que puede haber miradas contrapuestas y que allá a través de la mirada de cada uno de los panelistas se genera el debate, sino lo que se intenta acá es simplemente un diálogo entre las personas y el aporte en un mismo sentido, cosa que creo que naturalmente va a ocurrir porque Florentina y Jesús trabajan juntos, entonces al margen de algunos matices, algunas diferencias, algunas peleitas internas, me parece que van a estar de acuerdo en todo lo que dicen. Yo ahora voy a pasar a leer el currículum de los dos, muy rápido, para que ellos puedan comenzar su exposición. Florentina Cañada, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Extremadura, profesora titular de Universidad en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Es profesora en la Facultad de Educación, decíamos, en el área de la didáctica de las ciencias experimentales. Inicia su formación como licenciada en Química en esta misma universidad, donde obtiene su doctorado en 2002. Sus intereses de investigación actuales incluyen la enseñanza-aprendizaje de la ciencia según metodologías activas, el dominio efectivo de la educación científica y la formación de profesores de ciencia. Tiene publicado más de 80 artículos científicos en revistas de impacto internacional y más de 10 capítulos de libro. Ha participado en 6 proyectos de investigación de plan nacional, ha dirigido 5 tesis doctorales, 4 de ellas han obtenido el premio extraordinario de doctorado. En el plano de gestión ha dirigido un grupo de investigación de Profe durante 7 años y es en la actualidad directora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas de la Universidad de Extremadura. Jesús Sánchez Martín es doctor ingeniero químico por la Universidad de Extremadura y trabaja como profesor contratado, y me decía en el resumen que me envió que seguramente para esta época ya sea profesor titular. No sé si lo es, pero bueno, si no, habrá que esperar un tiempo. Es profesor por la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura en el área de didáctica de las ciencias experimentales. Inicia su formación como ingeniero químico en esta misma universidad, donde tiene su doctorado con la defensa de la tesis Aplicación de productos naturales para el tratamiento de agua, empleo en países en desarrollo, que fue galardonada con el primer premio a la mejor tesis doctoral en materia de cooperación para el desarrollo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas, CRUMA. Sus intereses de investigación actual incluyen la enseñanza-aprendizaje de las ciencias según metodologías activas, el dominio efectivo de la educación científica, la dimensión ética de la profesión docente y la sostenibilidad integral. Tiene publicado más de 80 científicos en revistas de impacto internacional y más de 20 capítulos de libros en editoriales de prestigio. 15 tesis doctorales, todas defendidas con calificación sobresaliente cum laude. Bueno, los dejo Florentina y Jesús con nuestros participantes, a quienes agradezco la participación. Ya. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir nuestro escritorio. Aquí. Bueno, en primer lugar, agradecer al profesor Vicente la invitación que nos ha hecho para poder participar en este congreso. Tanto Jesús como yo se lo agradecemos, porque sobre todo pues, nos da una oportunidad para compartir pues, con gran parte de nuestros amigos iberoamericanos, latinoamericanos, pues nuestras investigaciones sobre la dimensión emocional en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia.
Bueno, ¿dónde estamos? Nosotros somos españoles, pero España no es tan grande como Argentina, pero nos encontramos aquí, en este puntito, en una ciudad llamada Badajoz. Pertenecemos a la Universidad de Extremadura, como bien ha dicho Vicente, pero bueno, aquí nos situamos, estamos cerca de Portugal, justamente en la frontera. Entonces, bueno, pues también es importante que nos situemos en este mapa. ¿Quiénes somos? Ya nos ha presentado Vicente, por lo tanto, pues no voy a incidir más en ello. Tan solo quiero, bueno, la peculiaridad que nos caracteriza creo que es que teniendo una formación científica, tanto Jesús como ingeniero químico y yo como química, nosotros impartimos docencia en la Facultad de Educación. Nosotros somos los encargados de formar a los futuros maestros de educación primaria. De ahí, pues, empezó nuestra preocupación por ese dominio afectivo, porque de donde nosotros veníamos anteriormente, desde la Facultad de Ciencias, donde también hemos impartido clases, pues nunca nos cuestionábamos si a nuestros alumnos les gustaban o no las materias científicas, porque todos estaban encantados con recibir pues esos aprendizajes. ¿Qué pasa? Que cuando cambiamos y llegamos a la Facultad de Educación nos encontramos con un panorama bastante diferente. La mayoría de nuestros estudiantes provienen de opciones que ellos, que ellos llaman que son de letras, cursan bachilleratos. El bachillerato es lo que da opción a entrar en la universidad y son bachilleratos que optan la mayoría por la opción de las ciencias sociales, de las letras, y muchos de ellos pues lo que intentan es huir pues de la ciencia. Obviamente no de todas las ciencias, eso ahora lo veremos a continuación. Nosotros nos englobamos, formamos parte del grupo de investigación de Profe, el cual actualmente yo estoy coordinando, pero dentro de pocos días pues dejaré esa labor y la retomará pues mi compañero Jesús. Le voy a pasar el testigo. Bueno, pues está integrado por 16 profesores de didáctica de la ciencia experimentales y matemáticas. Bueno, pues hemos tenido muchos proyectos de investigación, también se han defendido muchas tesis doctorales desde su inicio en el 2007. Las líneas de investigación, bueno, pues aquí están las principales líneas de investigación con las que trabajamos, pero hoy, bueno, pues vamos a tratar las líneas del dominio afectivo y de las metodologías activas en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Bien, ¿en qué punto estamos? Bueno, nosotros en el grupo de investigación prácticamente desde que entramos en este grupo de investigación allá, yo entré sobre el 2009, mi compañero entró un poquito después porque se incorporó más tarde. Desde un inicio el profesor Vicente Bellado, del cual pues ha sido nuestro referente tanto en el departamento como en la investigación, en la didáctica de las ciencias experimentales, nos empezó a hablar de la importancia de las de letras, y ellos lo que no querían era volver a enfrentarse con las ciencias y con las matemáticas. Entonces, ese fue un punto de partida importante porque nosotros ahí vimos un desafío y vimos que efectivamente que esas emociones, esos sentimientos que ellos arrastraban desde su etapa, sobre todo de la educación secundaria, pues era clave para intentar ayudarle a que vivieran la ciencia de la forma que nosotros las vemos, ¿no? Como algo que es desafiante y que está lleno de motivación. Bien, entonces, todas nuestras investigaciones se han sustentado en estos 4 proyectos de investigación que os indico. Son todos proyectos del Plan Nacional, en todos ellos, como pueden observar, está el profesor Vicente Mellado, ¿no? Como uno de los profesores y los investigadores que más han aportado a esta línea de investigación y del cual pues hemos aprendido tanto Jesús como yo. Aquí resalto estas 4 tesis doctorales
ha habido muchas más, pero son como las más significativas. Cada una de ellas está unida a uno de esos proyectos de investigación anteriores y en cada una de ellas hemos ido aprendiendo cosas que después hemos desarrollado en la siguiente, nos han servido de base. En total llevamos ya 12 años trabajando el tema de las emociones en la ciencia, pero sentimos que todavía nos queda mucho por aprender. Sobre todo nos queda, ahora estamos en la parte más gratificante, pero también que consideramos un poco más dura, porque ya sabemos cuáles son sus emociones, ya sabemos cuáles son las causas que la provocan y ahora tenemos el desafío de intentar cambiar esas emociones que nuestros estudiantes, con los que ellos llegan, para transformarlas en otras emociones pues que sean más positivas y sobre todo que las puedan transmitir el día de mañana a sus estudiantes, ¿no? en las escuelas en las cuales trabajen. Aquí simplemente voy a hacer un pequeño inciso, tampoco tenemos mucho tiempo y no me quiero extender, en lo que ha significado el dominio afectivo en la educación. No hace mucho tiempo hablar de emociones y de educación o de enseñanza eran como dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Era la razón y la emoción eran cosas totalmente contrapuestas, ¿no? Sin embargo, desde hace ya unos años, pues ya entendemos y comprendemos que el proceso de enseñanza es algo muy complejo y que intervienen muchos factores y que ese cambio conceptual es tanto afectivo como cognitivo, ¿no? Las emociones están en el corazón de la enseñanza. La enseñanza lo van a conformar muchos factores, el conocimiento por supuesto, pero también cómo nosotros como docentes trasladamos ese conocimiento a nuestros estudiantes y sobre todo también la emoción en el sentido de las actitudes que como docentes transmitimos a la hora de enseñar esos contenidos. Como bien decía el profesor Moreira en su primera charla, el docente tiene mucha importancia en este proceso de enseñanza-aprendizaje, es más que un mero comunicador de conocimiento, sino que también tiene que dar ejemplo con sus actitudes a los estudiantes, ¿no? Bueno, las emociones, aquí presento pues hay muchas definiciones de emociones, pero he traído estas tres pues porque me resultan muy interesantes para la educación, ¿no? Según Vizquerra, dice que la emoción es una reacción a la información recibida de nuestro entorno, cuya intensidad depende de las evaluaciones subjetivas que realizamos, y esto es lo más importante, y donde tienen gran influencia los conocimientos previos y las creencias. Para Damasio dice que no solo son reacciones a los estímulos del presente, que también se producen por el recuerdo de hechos sucedidos en el pasado o por el vaticinio de posibles situaciones futuras. Yo creo que esta definición de emoción tiene mucho sentido dentro del contexto de la enseñanza, ¿no? Porque ya nuestros alumnos cuando llegan al aula ya ellos traen una predisposición hacia la asignatura en la cual se está impartiendo, porque ellos traen recuerdos del pasado y antes de involucrarse en ese nuevo aprendizaje también van a vaticinar situaciones. Entonces es muy importante que en el desarrollo del aprendizaje nuestros alumnos pues desarrollen esas emociones que sean, bueno, lo que vamos a denominar emociones más positivas. Luego veremos un poquito las taxonomías. Luego, bueno, por último, pues Manasero dice que la emoción es una reacción subjetiva a los estímulos del ambiente, acompañada de cambios orgánicos, pero lo más importante es que están influidos por la experiencia individual y social. Estos tres autores hacen hincapié en la importancia que tienen esos sentimientos, esos recuerdos que tenemos y dentro de la educación los traemos a las aulas donde recibimos bueno, pues, diferentes tipos de contenidos. Aquí obviamente nos referimos más a los contenidos científicos. Como he dicho, bueno, la clasificación de las emociones nos encontramos diferentes clasificaciones. Aquí he traído unas cuantas. Nosotros en la mayoría de nuestros trabajos utilizamos la clasificación de Fernández y Abascal, pero incluso la reducimos. Nosotros nos quedamos siempre con emociones positivas o emociones negativas. Emociones positivas, bueno, pues son aquellas que están relacionadas pues, con un bienestar, con situaciones agradables, y las negativas
positivas, bueno, pues aquellas que nos generan pues mayor malestar. No obstante, bueno, ya también de nuestra experiencia, hay emociones que podemos considerar positivas que no son tan positivas y hay algunas negativas pues que no son tan negativas, ¿no? Eso ya la experiencia nos ha hecho ver algunas emociones como por ejemplo la preocupación, como que no es una emoción, aunque la podemos catalogar como negativa, pues no es tan negativa, porque una persona que se preocupa es una persona pues que está interesada en lo que está trabajando y se preocupa pues por mejorar. Entonces es una emoción que no está mal que nuestros alumnos la tengan. Bueno, ¿por qué son importantes las emociones en educación? Bueno, pues yo de todas las opciones que hemos puesto aquí, creo que la primera frase, ¿no? la primera razón que comparto con la profesora María Rita Otero es que no hay acción humana sin una emoción que la fundamente y la haga posible. Creo que esta razón es primordial, sobre todo bueno, en el contexto educativo. Por supuesto, también hay las emociones controlan muchas de nuestras acciones, entonces hay emociones que nos incitan a actuar y otras pues que nos llevan a escondernos y a huir de lo que nosotros consideramos que es algo negativo, ¿no? Las emociones, como también hemos visto anteriormente en esas definiciones, son elementos fundamentales en la toma de decisiones, ¿no? Algo que tanto docentes como alumnos tenemos que hacer constantemente en el aula. Y luego, por supuesto, las emociones, cuando nosotros sentimos emociones positivas y agradables durante nuestro aprendizaje, pues favorecen a que continuemos y queramos seguir, ¿no? En cambio, las negativas pues hacen que abandonemos pues esas enseñanzas. En ese caso, bueno, en general, como hoy en día yo creo que esto no está claro, también en otras conferencias ya se ha puesto de manifiesto, el interés de los estudiantes hacia la ciencia es decreciente, sobre todo desde cuando pasan de primaria a secundaria. En España la educación primaria es hasta los 12 años y la secundaria es desde los 12 años hasta los 16. Entonces ahí se ve cómo durante la educación primaria las emociones que tienen hacia las ciencias de la naturaleza son emociones mayoritariamente positivas, en cambio el paso a secundaria hace que esas emociones positivas decaigan y sean sustituidas por emociones negativas. Hay una creencia, en general, es que consideran a la ciencia escolar aburrida y poco relevante para sus vidas. Esto obviamente influye en las actitudes a la hora de la elección de asignaturas y de estudios universitarios. Por ejemplo, en España pues tenemos en España y a nivel mundial sabemos que hay una gran disminución de vocaciones científicas y es una paradoja porque hoy creo que el mundo está pidiendo a gritos, pues hay muchas soluciones. Ahora en el problema que tenemos, por ejemplo, con la COVID-19, pues todo el mundo está mirando hacia lo científico, hacia que podemos desarrollar más vacunas, etcétera, etcétera. Pero claro, es que necesitamos a personas que se involucren en esa actividad y para ello necesitamos que nuestro futuro científicos se formen y que haya pues un gran número. Bueno, a continuación os voy a presentar las partes principales de los estudios que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, ¿no? Están relacionados con las tesis doctorales que os indiqué, que os enseñé al inicio. La primera tesis doctoral de María Brígido Mero se realizó con los estudiantes de la Facultad de Educación. Como os he comentado, son estudiantes que la mayoría de ellos vienen de haber cursado bachilleratos de ciencias sociales o letras y los cuales pues no tienen una no se sienten capacitados para el día de mañana enseñar pues, esas asignaturas de ciencias a las cuales tendrán que enfrentarse.
Aquí os presento, es un estudio interesante porque en este estudio presentamos la comparación de estudiantes de magisterio, del grado de educación primaria, futuros maestros de 3 universidades españolas, la Universidad de Extremadura, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Las Palmas. Son universidades que entre ellas están muy distantes, hay más de 1000 kilómetros entre cada una de ellas. En cambio vemos que el recuerdo que ellos tienen de las emociones como estudiantes sobre la biología y la geología tienen perfiles similares, es decir, hay pocas emociones negativas y aumentan, hay grandes, las emociones positivas pues son bastante elevadas y es algo prácticamente parece la misma muestra, en cambio son estudiantes de universidades muy diferentes. Cuando en vez de preguntar por la biología y geología, preguntamos por la física y la química, vemos que la tendencia se invierte. Las emociones negativas aumentan, son mucho mayores y las emociones positivas pues son mucho menores. La tendencia no es tan similar como en el caso anterior, pero vemos que prácticamente en todos los estudiantes las emociones negativas pues están mucho más presentes que las emociones positivas hacia la física y la química, ¿no? A estos alumnos, a los alumnos de la Universidad de Extremadura, se les preguntó, ellos van a ser futuros maestros y como maestros de educación primaria pues van a tener que enseñar pues todo tipo de materias, tanto de ciencias como de letras. Entonces se les preguntó que, claro, el día de mañana, cuando ellos fuesen profesores, ¿qué emociones pensaban que iban a tener cuando tuvieran que dar contenidos de física y química? Y comprobamos que la tendencia es similar, es un poquito más halagüeña, pero las emociones negativas hacia la enseñanza de esos contenidos pues ganan a esas emociones positivas. Entonces aquí hacemos alusión, ¿no?, a la importancia que tiene el dominio afectivo en el desarrollo del conocimiento didáctico del contenido de los profesores, ¿no? El conocimiento emocional es una parte, como dice Zembila, es una parte muy importante del CDC, porque los profesores conectan sus emociones con lo que saben del contenido, la didáctica, los discursos que llevan al aula, el currículo y sus historias personales. Por lo tanto, es esencial que esos profesores puedan transmitir esas emociones positivas a sus estudiantes, ¿no? Los afectos afectivos del docente son muy importantes, como señala Schulman. En una investigación que hemos llevado a cabo también en el grupo de investigación del CDC, correspondiente a la tesis de Lina Melo, pues llegamos a la conclusión que la emoción actuaba como una lente a través de la cual el profesor percibe los demás componentes del CDC. Bueno, aquí simplemente os muestro pues cuál es la visión del dominio afectivo en el desarrollo del CDC, elaborada por Vicente Mellado, donde vemos que las emociones pues están presentes en todas las etapas del conocimiento didáctico del contenido de los profesores. Por lo tanto, como profesores, las emociones son importantes, que conozcamos las emociones que nuestros alumnos traen al aula, pero nosotros como docentes también tenemos que conocer cuáles son nuestras emociones y nuestras actitudes a la hora de enseñar esos contenidos, porque a veces pues, no somos conscientes de que una actitud o las actitudes que nosotros tenemos en nuestras clases también trascienden a nuestros estudiantes. Entonces tenemos que intentar dar a los estudiantes su sitio, hacerles partícipe de nuestras clases y no tratarlos a veces pues como un mero público que, bueno, que cuando acabéis si les gusta nuestra actuación que nos aplauda, pero ese no es el caso, ¿no? Tienen que ser actores principales al igual que el docente. Bueno, las conclusiones principales de esta tesis pues es que las emociones están influidas por la propia escolaridad, que son mayoritariamente positivas en ciencias naturales y negativas en física y química. Y algo muy importante, que el recuerdo de las emociones se transfiere a las que se vaticina y a las que sienten como docentes de los alumnos sintieron durante sus prácticas de enseñanza. El segundo estudio de Ana Belén Borrachero va en el mismo sentido, bueno, es continuación del anterior estudio de María Brígido, pero aquí la muestra se extendió a todos los estudiantes de los primeros cursos de la Universidad de Extremadura. Teníamos ya una muestra mucho más heterogénea. No obstante, se repite el patrón. Vemos que las emociones
positivas son sobre todo hacia la biología y en este caso la tecnología, porque también se preguntó por esta asignatura, y que las emociones negativas pues eran sobre todo pues hacia la física y química y hacia las matemáticas. En este estudio ya empezamos a preocuparnos por cuáles son las causas de esas emociones, tanto las emociones positivas como las emociones negativas. Entonces, respecto a la biología, pues las causas eran pues, por el contenido en sí de la asignatura, que les pareció un contenido pues, que era interesante, que estaban motivados por estudiarlo y bueno, parte de ella también lo aludían a la metodología docente. Pero claro, nuestro caballo de batalla aquí pues son las asignaturas, pues son la química y la física y más concretamente la física, ¿no? Y claro, pues nos interesaba saber cuáles eran las causas, en este caso, de las emociones negativas hacia la física. Y aquí pues destaca pues, la metodología docente, es una de las causas de las emociones negativas, contenidos teóricos, ellos asimilan, como bien decía también en su primera conferencia el profesor Moreira, como la ciencia como algo totalmente teórico, lleno de fórmulas, algún conocimiento cerrado. Entonces ven simplemente que tienen que aprender una serie de procedimientos y nada, y ponerlos a cabo cuando hacen el examen. Luego también algo interesante es que los estudiantes, muchos de ellos no se sienten con capacidad para abordar pues, el aprendizaje de la física y, por supuesto, pues tampoco están motivados. Entonces, estas son las causas de esas emociones negativas. Entonces, aquí es donde tendríamos que empezar a trabajar, ¿no? Es decir, queremos revertir esas emociones que tienen nuestros alumnos hacia la física. Bueno, aquí como conclusiones principales un resumen de lo que hemos comentado en la diapositiva anterior. Y por último, en este último estudio, pues claro, ya llegamos a la conclusión que el eje duro de las emociones negativas donde se forjaban eran en la educación secundaria, alumnos que en este caso hicimos el estudio con los alumnos de los últimos cursos, sus edades oscilan entre 14 y 16 y ya directamente pues fuimos a analizar la asignatura de física y química, porque vimos que la asignatura de biología y geología pues, bueno, pues las emociones positivas pues eran superiores a las negativas en todos los ámbitos. En cambio, aquí era donde se encuentra el núcleo duro. Y de hecho, pues en este estudio intentamos ya también conocer si dentro de la física y la química era igual la química que la física, incluso si dentro de los contenidos de química todos eran iguales y también dentro de los contenidos de física. Y aquí obviamente es donde encontramos que el caballo de batalla de nuestros estudiantes en secundaria, pues como vemos aquí, es la física, donde aquí bueno, he puesto este ejemplo, ¿no?, de muchos contenidos de física donde las emociones negativas superan con creces a las emociones positivas, mientras que bueno, aquí en estos contenidos de química no hay, pues las emociones son un poquito mayores las emociones positivas que las emociones negativas. Por lo tanto, en este estudio ya pudimos concluir pues, que las emociones están vinculadas al contenido impartido. No todos los contenidos, la química y la física no son iguales, pero ni dentro de la química todos los contenidos son iguales, ni dentro de la física tampoco. Entonces, pues este estudio, bueno, pues ya nos puso sobre aviso, ¿no?, de que teníamos que incidir sobre todo en la enseñanza de la física. Y aquí pues también les preguntamos a los alumnos cuáles eran las dificultades que tenían. La mayoría de ellos señalaban a la resolución de problemas, operaciones matemáticas y fórmulas matemáticas, pues esa visión pues más empirista de lo que es la física, simplemente pues me tengo que estudiar las leyes, aplicar la fórmula y claro, pues es decir, la imagen que se estaba trasladando de lo que es la ciencia y la física a esos estudiantes pues no es la deseable, ¿no?, y la que nosotros como científicos consideramos que se tendría que trasladar. Es interesante saber que estos alumnos, las causas, cuando tenían emociones positivas, las causas eran debidas a que se llevaban a cabo actividades bien de laboratorio, actividades de grupo y fuera del aula, es decir, incidían directamente con la metodología que el profesor empleaba en sus clases.
Y también pues, le genera emociones positivas el hecho de que los contenidos que se trabajen en el aula pues, sean contenidos que ellos consideren que son próximos a su vida y son útiles. Bueno, ya para dar paso a mi compañero Jesús, pues simplemente, bueno, quedarnos así con un poco como una reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar la enseñanza de la ciencia? Bueno, pues creemos que la motivación es clave. ¿Y qué podemos hacer para motivar a nuestros alumnos? Pues en primer lugar hacerles partícipes de su aprendizaje, darles también el protagonismo en el aula, aprovechar las destrezas que tienen nuestros estudiantes hoy en día pues, con las nuevas tecnologías para también con ello facilitarles ese aprendizaje y utilizar herramientas que ellos utilizan a diario. Por supuesto, evidenciar la utilidad que tienen las ciencias en el mundo en el que hoy en día estamos inmersos y abordar la ciencia como un producto en construcción y no como algo terminado, que ellos vean que tienen mucho que aportar al mundo de la ciencia. Entonces, los pilares donde nos tenemos que basar, por supuesto, en el profesor, como bien señaló el profesor Moreira en su primera charla, hay que dar mucha importancia al docente. El docente también tiene que sentir que tiene que tener esa empatía con sus estudiantes, tiene que ver la importancia que él tiene porque puede incidir sobre el aprendizaje de estos alumnos, tener esa actitud positiva y sobre todo, bueno, en lo que viene a continuación, pues nosotros creemos que tendríamos que dar una evolución a las metodologías de la enseñanza de las ciencias, y esto es un dicho que conocemos todos, ¿no? Si haces siempre las mismas cosas y no te gustan los resultados, tendrás que cambiarlas, ¿no? Entonces, yo creo que como docente, si los resultados que obtenemos con nuestros alumnos no nos gustan, tenemos que cambiar. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? Pues creo que en nuestro caso tendríamos que cambiar hacia metodologías que creamos que van a reportar un beneficio para nuestros estudiantes. Y ahora paso el testigo a mi compañero Jesús, que vamos a enseñaros pues, cuáles son ese tipo de metodologías que estamos ahora llevando a cabo. Muchas gracias, Flori, y gracias, amigos, por la atención que están prestando. Miren, cuando nosotros presentamos o pensamos cómo presentarles los resultados de estas investigaciones, imaginamos esta conferencia en dos partes. Una primera parte más, digamos, teórica, por así decirlo, donde presentáramos los resultados de lo que venimos haciendo hasta ahora, y una segunda parte, que es la que me corresponde, donde les voy a indicar lo que vamos haciendo desde el momento actual. Una de las cosas más bonitas de la profesión docente y de la profesión docente en la universidad, especialmente lo que hacemos nosotros, que es la formación de profesionales de la educación, es el poder aplicar en el aula todas estas cosas que vamos aprendiendo y que vamos analizando. Y aplicarla no solo como una innovación educativa, sino también como una intervención científica que podamos analizar, que podamos aplicar y que podemos mejorar. Miren, las metodologías activas de las que les voy a hablar a continuación tienen su fundamento en tres grandes pilares. Desde la didáctica, que ha hablado ya mi compañera Flori, con la teoría del conocimiento didáctico del contenido, desde el área de la psicología educativa y fundamentalmente las teorías de la motivación interna y la motivación externa, que es sobre la que vamos a incidir. Nosotros al usar metodologías activas estamos fundamentando una motivación externa añadida. Y por último, desde la experiencia. Todos ustedes han tenido la experiencia de ser alumnos antes que docentes, antes que profesores. Pueden recordar cuáles eran las metodologías pues, más llamativas, más atractivas o que facilitaban el aprendizaje. Bien, en ese sentido nosotros les vamos a presentar dos intervenciones que hemos hecho en los últimos años, una basada en la gamificación de una asignatura en el curso segundo del grado de maestro. Nosotros tenemos el grado de maestro, son 4 cursos, entonces el segundo estamos en la mitad. Y luego también les presentaré los resultados de una iniciativa de aprendizaje basado en proyectos, concretamente el diseño y desarrollo de un cohete de agua. Bien, con respecto a esta primera experiencia de la gamificación,
Lo que nos ha supuesto es un reto constante, pero también un espacio donde hemos ido recogiendo grandes frutos. Es verdad que lo llevamos haciendo 5 años, es verdad que no es lo mismo este año que el primero, porque lo hemos ido analizando, lo hemos ido mejorando, pero básicamente la gamificación de esta asignatura reposa en 3 grandes pilares. Lo primero es una narrativa, la narrativa de Star Wars, que ha sido, y quiero resaltarlo, ha sido elegida por los estudiantes. Algo que se debe hacer siempre que hagamos este tipo de experiencias es preguntarles cuáles son sus intereses, cuáles son sus centros de interés para a partir de ahí, digamos, plantearles una experiencia que sea significativa en su aprendizaje. Entonces nosotros hemos utilizado la narrativa de Star Wars porque ellos lo han querido así. Luego tenemos unas reglas de juego que son las mecánicas propias de esta gamificación. No voy a entrar en mucha teoría de la gamificación porque creo que sería para otra conferencia. Entonces, esas reglas que de alguna manera están modificando la manera en que el estudiante se enfrenta a la asignatura. Ya no es una asignatura usual a la que tenemos que llegar con un examen final o un estudio pues, más o menos consciente, sino que ahora vamos a jugar y fruto de ese juego vamos a desarrollar conocimientos y vamos a desarrollar competencias. Y por último, esta gamificación que hemos venido haciendo se basa en un camino de aprendizaje que está trufado de retos y de insignias. ¿Qué son los retos de las insignias? Pues son básicamente problemas como lo hemos ido haciendo siempre, pero contextualizados en el universo de Star Wars. Y las insignias son esas pequeñas ventajas o esos alicientes que les vamos interponiendo en el camino para que el estudiante siga interesado en el aprendizaje y haciendo lo difícil todo lo fácil que se puede. Con esto lo que intentamos fundamentalmente es mejorar el rendimiento académico, está claro, pero lo que también queremos es centrarnos en el rendimiento emocional. Queremos que aprendan a ser posible más y mejor. Entonces, es algo que nos ha ido funcionando y de la que le voy a presentar algunos resultados. Bien, estos son, lo que ven en pantalla son algunos de los retos que como ven están en inglés porque están ya publicados en revistas especializadas de las que les podemos hacer llegar ejemplares. Bien, básicamente lo que tienen en la pantalla es un problema clásico de Arquímedes, de flotación, pero bueno, ahora no vamos a hablar ni de barcos ni de corchos, sino que vamos a hablar pues, de la nave del joven Skywalker, ¿verdad? El protagonista de la saga Star Wars. Y en el otro lado de la pantalla lo que tienen es un problema Jigsaw, ya saben que es un problema fragmentado, de manera que toda la clase tiene todo el problema, pero no todos los estudiantes tienen todo el problema, tienen que interaccionar entre ellos para resolver una cuestión que es complicada, porque es una cuestión relacionada con la ley de los gases perfectos, y tienen que interaccionar entre ellos porque tienen esa parte gamificada y de juego. ¿Y qué hemos analizado de esta experiencia? Bueno, han salido varios artículos de esta experiencia que es continuada, ya les digo que todavía lo hacemos. Y una de las cosas, por ejemplo, que me parecen más interesantes para mostrarles aquí, es el hecho de que la gamificación exige una implicación importante del docente para que la experiencia emocional del alumno, del estudiante, sea satisfactoria. Miren, el segundo año que hicimos esta experiencia nos dimos cuenta, y así lo tienen en la gráfica que les muestro en pantalla, que los estudiantes tienden a segregarse. Es decir, hay grupos que juegan y tienen una buena experiencia emocional y hay grupos que no juegan tanto. Entonces, están representados por estos puntos que, como ven, a medida que avanzan los días de juego, no consiguen sus retos ni sus insignias. Entonces, esto nos llevó a que en los últimos años estamos modificando la mecánica del juego para favorecer la colaboración. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que tenemos que ir haciendo esta innovación educativa, estas nuevas estrategias de enseñanza de la ciencia, siempre sujetas al análisis de lo que queremos ir consiguiendo, que como ya les decía es el aumento del rendimiento académico y también el rendimiento emocional. Miren, y si les preguntamos a los alumnos qué metodologías, de entre todas las metodologías, digamos, más novedosas, si quieren, o que se escapan de lo tradicional, ¿cuáles prefieren, ¿no? en términos de rendimiento emocional, en términos de qué les gusta más? Pues si les preguntamos, y esto fue una encuesta que se le hizo continuadamente durante un curso entero, recogimos más de 300 muestras de encuestas emocionales. Miren, están lo tradicional, que está dentro de lo que es la investigación orientada o los soportes audiovisuales,
tienen un bajo rendimiento emocional comparado con lo que es la gamificación y las actividades manipulativas. Esto se ve fácilmente en esta gráfica, pero si vamos todavía más allá, podemos ver que con un poquito de estadística, no mucha, podemos ver que se separa claramente 3 grupos de interés. Lo que menos interesa a los estudiantes son las actividades pasivas, las actividades en las que ellos escuchan, bien sea al profesor, como puede ser la exposición oral, o bien sea una pantalla, como serían estas exposiciones audiovisuales. Sin embargo, descolla claramente el interés por estas actividades basadas en la gamificación y en las actividades manipulativas. Entonces, yo creo que es claro la apuesta que hay que hacer por este tipo de actividades que, si bien ocupan un gran porcentaje del tiempo dedicado a la docencia, yo creo que el rendimiento emocional que tiene en el colectivo de los estudiantes bien hace que merezca la pena, ¿verdad? Por último, este último artículo que ha salido recientemente habla de una metodología, una estrategia dentro de esta metodología de gamificación que está muy de moda, por lo menos en España, yo creo que allí también, que son las salas de escape, los llamados escape room. Miren, en este artículo analizábamos la experiencia de un escape room desarrollado en 2 poblaciones diferentes, en la población de los maestros en formación, que viene aquí en esta nube de palabras que llama Education, y los ingenieros en formación también. Entonces, yo les quiero llamar la atención sobre cómo aparecen palabras cuando definen cómo se han sentido, palabras que nos son de gran interés para los que estamos formando maestros, como por ejemplo la curiosidad o el interés. Es importante entender que si un maestro no muestra interés por la ciencia, no muestra pues curiosidad, probablemente no pueda transmitirlo a los estudiantes que va a tener, a los estudiantes de la educación primaria. Entonces, enlazando con lo que decía Flori anteriormente, bueno, pues es difícil que se potencien las vocaciones científicas si estos 2 grandes pilares de la formación científica, como es la curiosidad y el interés por la ciencia, no están presentes en la población de los maestros, que van a ser los que traten directamente con los chicos de primaria. Y también les quiero traer aquí otra experiencia innovadora, que es el aprendizaje basado en proyectos. Ustedes dirán que es una metodología pues bastante antigua, ya es conocida hace tiempo, pero es verdad que en la universidad son pocos los análisis que se hacen de este tipo de experiencias. Como ustedes saben, el aprendizaje basado en proyectos se caracteriza por tener un entregable final, algo que tenemos que entregar, algo de lo que el equipo de estudiantes, que son estos, se hacen responsables. En este caso era el diseño y el desarrollo de un cohete de agua. Bueno, lo que les estoy enseñando es el informe final que ellos tuvieron que diseñar con una plantilla que yo les facilité como docente. Lo van a tener disponible si quieren leerlo en profundidad, y no voy a detenerme mucho porque ya digo que está como muy orientado desde el principio. Pero quería mostrarles, aquí están viendo las fases del proyecto, quería mostrarles llamar la atención sobre dos elementos que para mí son interesantes para entender cómo ha funcionado el potenciar el rendimiento emocional de los estudiantes. Miren, este grupo decidió consignar en este informe, algo que yo no les pedí, lo que es la evolución en el diseño de su cohete. Entonces, este vídeo que les voy a mostrar ahora, lo que muestra es ese primer intento del cohete. Quito la música para que lo puedan ver. Ven cómo es un intento fallido, ¿no? Aquí el alumno ha intentado lanzar ese cohete y no ha sido capaz. Claro, para ellos es importante porque se sienten comprometidos con su cohete, todos queremos que nuestro cohete vuele alto, y entonces lo plantean en la primera de las diapositivas que después presentaron. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de este informe, pues ellos ven cómo van haciendo sus análisis, digamos, científicos, y los análisis tecnológicos, porque al final lo que han planteado es cómo voló su cohete, ¿no? Entonces, pues como ven aquí, esta es la prueba final. La prueba final, les quito la música, están lanzando ese cohete que inicialmente fue tan fallido, ya con un diseño optimizado, ¿ven? Claro, ellos se sienten muy orgullosos de ese lanzamiento, ¿no? Ellos fueron los que ganaron, ¿no? Hicimos un concurso para gamificar un poco el planteamiento, pero se sienten muy, muy, muy orgullosos. Entonces, con esto les quiero decir que, evidentemente,
era importante el entregable final, como era el cohete en sí, pero ellos lo que han aprendido ha sido con el desarrollo del proceso. Entonces, por eso, hasta ellos mismos han sido conscientes en esa metacognición de que lo que importa es el camino y no tanto el resultado, ¿no? Bueno, esta última diapositiva que les muestro por curiosidad, bueno, es la parte gamificada que tenía este ABP, este aprendizaje basado en proyectos, porque tenían al final, entroncaban con lo que les presenté antes de la gamificación basada en Star Wars y tenían una serie de ventajas. Bien, yo creo, para volver... ¿Escape? Aquí no. ¿Cierro? Sí. Sí. Ah, vale, bien, sí, perdón. Bien. Y entonces, volviendo a la diapositiva anterior, perdón, a la presentación anterior, ya con esto terminaríamos un poco la exposición y les... ¿por qué no aparece el resto? Ahí, bien. Con esto terminaríamos nuestra exposición muy basada, ya les digo, en la experiencia de lo que estamos haciendo. Sobre estas dos experiencias seguiremos sacando resultados porque, como les decía a Florentina antes de empezar, que le he publicado en mi tweet, ¿no?, esta experiencia tan bonita de compartir con ustedes nuestras inquietudes, esta es la mejor profesión, la mejor profesión del mundo. Y estamos muy contentos de poder transmitirle no tanto los resultados en un artículo que, bueno, pues es lo frío de la letra, sino también pues contando como experiencia propia con su personaje y con sus historias vivas. Quedamos a su disposición para las preguntas que estimen oportunas y desde luego también tienen nuestros contactos en la presentación que les vamos a subir para cualquier cosa que les parezca de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Esperamos habernos ceñido al tiempo. Sí, muy bien con el tiempo. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. ¿Me están escuchando? Bueno, muy linda la exposición. Ahora vamos a esperar unos minutitos para ordenar las preguntas y Edgardo está trabajando en eso, ya me pasó unas cuantas, pero por si hay alguien más que quiere hacerlo en este momento, la escritura de las preguntas, esperamos que las hagan y que podamos hacer la síntesis para preguntarles a ustedes. Si me permiten, me voy a tomar 2 minutos de información del simposio para los participantes. En el campus virtual hay una encuesta. Le vamos a pedir que la completen, que la llenen, porque Vale. bueno, de ahí vamos a tomar datos. Esto es para todos los participantes, ustedes también la pueden completar. Bueno, seguramente tomaremos información que nos podrá ser útil en próximos simposios. Más que nada en donde pasamos de la presencialidad a la virtualidad, de la noche a la mañana, y no sabíamos muy bien, todavía no sabemos muy bien qué cosas hacer, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos regular y qué cosas hicimos mal. Entonces, para eso les pedimos que llenen la encuesta. Y la otra información oficial que quería pasarles es la relacionada con certificados. Los certificados se les va a enviar a vuestro correo electrónico y cualquier duda, cualquier problema, cualquier número de documento que no corresponda, letra que se haya pasado de una posición a otra y que tampoco corresponda, les pedimos que nos informen a un correo, a una dirección de correo que está en el campus, pero de cualquier manera, CIEF15 es muy fácil. CIEF15@FAMAF, que es una facultad donde digamos, se han desarrollado actividades de organización de este evento, .unc.edu.ar. Bueno, ahora sí estamos ya digamos, nos sacamos de encima la obligación de esas informaciones que son necesarias, realmente son necesarias. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, estupendo. Muy cómodo. Florentina y Jesús. Usted sabe que yo tengo varios trabajos en los cuales se han hecho estudios acerca del interés de los alumnos
por las carreras científicas, como estudiantes, si quieren ser científicos, y eso que ustedes pasaron en una de las primeras diapositivas acerca de el descenso que hay del interés cuando pasan de primario a secundario, también ocurre en casi todos los casos. Yo digo, al menos debiéramos preguntarnos qué pasa, ¿no? No sé muy bien qué hacer, pero digo preguntarnos qué pasa. Bueno, a ver si tenemos preguntas y cuántas preguntas tenemos, y ya es hora de responderlas. Bueno, acá tengo. A ver, si no está claro lo que digo, me vuelven a pedir que lo repita y lo repita. O sea, me piden que lo repita y lo repita. Pregunta número 1. ¿Piensan que la motivación para aprender es una emoción o podría pensarse como otro constructo? Yo creo que la motivación en sí, yo no la consideramos emoción, al igual que el interés. La motivación es algo que si hay, cuando tú encuentras, también lo que decía, cuando lo que hablabas de la importancia, ¿no?, de que tú buscas, tú tienes un interés bien personal, intrínseco, extrínseco por hacer algo, que es lo que a ti te puede llevar a hacer alguna cosa. Entonces yo como emoción, no, de hecho no la trabajamos nunca como emoción, el interés tampoco, sino que tienen otro tipo de cualidades que hacen que a nosotros nos, como se suele decir aquí, nos enganche a hacer algo determinado, porque pues vemos que tenemos bueno, aunque utilice la palabra interés, ¿no?, nos puede aportar algo beneficioso para nosotros. Entonces lo vemos desde ese punto de vista. Nosotros la cuestión de la motivación tiene como un estudio paralelo al estudio de las emociones. De hecho, alguna cosa también hemos hecho. Sobre todo las personas que trabajan la motivación lo que hacen es estudiar cuáles son los fundamentos que tienen las personas para hacer ciertas cosas. Entonces, eso es un estudio paralelo a la emoción, es diferente. Bien es cierto que a nosotros sí nos interesa mucho el estado emocional de estar motivado, es decir, estar predispuesto a algo sí es un estado emocional. Entonces, eso se puede detectar de otras maneras, pero como tal, si la pregunta es, podemos preguntar, ¿está usted motivado o no para hacer esto? Eso nosotros se nos escapa al estudio porque no es una emoción como tal. Algo que a mí me llamó la atención y me parece que es importante señalarlo cuando llegué a este grupo de investigación, es que es un grupo, el estudio de las emociones es un estudio todo lo científico que puede ser y exige de alguna manera moldarse a las taxonomías que existen ya de las emociones. Si no podemos, no empezamos de cero. O sea, hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes y hace mucho tiempo. Entonces, para mí fue un descubrimiento porque mi campo de trabajo científico no era este, el darme cuenta que en efecto pues las taxonomías están descritas, se pueden modificar en una cierta medida, pero no en toda la medida. No podemos introducir las cosas que a nosotros nos parezcan que son emociones solamente porque nos lo parezcan. Entonces, es verdad que yo siempre, cuando hemos trabajado, siempre ha sido el estado de estar motivado, si es algo que podemos detectar y podemos potenciar en el aula, sobre todo en el aula, ¿no? Pero como tal, la motivación no es una emoción. Bueno, a ver, tengo 6 preguntas más. Ustedes dirán, si responden cortito, seguro que vamos a cubrir las 6. Si respondemos largo, estamos fritos. Bueno, va la segunda. Si las emociones positivas o negativas parecen estar vinculadas al contenido, ¿qué hipótesis pueden surgir al respecto? ¿Es la estructura epistemológica subyacente de la disciplina? ¿Es algún ideario de los estudiantes sobre la disciplina? Bueno, ¿Quiere que la repita? No, yo creo que creemos que sí, porque está claro. Bueno. Esa pregunta nos la hemos hecho nosotros al ver los resultados. De hecho, desde los 2 primeros estudios que surgieron, es verdad que parece que la física y la química, la física y las matemáticas tienen más emociones negativas asociadas que la biología, la geología o incluso la química. Eso es cierto, aparece tal como está. Nosotros creemos que en el fondo no es tanto los contenidos en sí como núcleos duros, que son más difíciles, evidentemente. La física puede resultar más árida al estudiante que la química, sino también toda la estructura metodológica que lleva asociada a la enseñanza de la física con las personas con las que hemos trabajado. Sí, y en esto además es que últimamente hemos hecho un estudio
porque es sorprendente que, por ejemplo, la tecnología, que es una asignatura donde tiene muchos contenidos físicos, sin embargo, es una asignatura que tiene más emociones positivas que negativas. Entonces, cuando ya, claro, nos hemos puesto a estudiar física y tecnología, la causa, la razón, es porque la asignatura de tecnología se imparte de una manera totalmente diferente a la de física. Trabajan mucho los procesos, la metodología es pues del estilo, pues todo es tipo ABP, de desarrollo. Entonces, aunque trabajan los mismos contenidos, las emociones son diferentes, porque la manera en la que ellos están aprendiendo o se les enseña, pues es totalmente distinta. Entonces ahí, pues obviamente es un claro ejemplo de la importancia que tiene lo que es la metodología en sí. Bueno, la número 3. ¿Qué papel juegan las emociones a nivel más micro? Me refiero a los entornos de aprendizaje como el aula, teniendo en cuenta interacciones entre profesores, compañeros, contenidos, condiciones de evaluación, etc. Claro, ese estudio que les he presentado del Journal of Science and Technology Education venía un poco a trabajar eso, ¿no? Nosotros en ese estudio concretamente les preguntamos a los chicos cómo se habían sentido en cada una de las clases que habíamos impartido, las lecciones, teniendo en cuenta que nosotros sabíamos qué metodología habíamos empleado. Entonces, evidentemente, todo lo que hablan, hay un grupo de trabajo sobre el ambiente del aula, ¿no? Es decir, el trabajo en el aula, eso influye y de alguna manera se transfiere a la experiencia emocional que tienen los estudiantes. Lo que pasa es que nosotros intentamos extrapolar ese estudio, que sería un estudio de didáctica general, a un estudio de didáctica específica. De ese ambiente en el aula, ¿qué parte de responsabilidad tiene el hecho de que yo esté enseñando o tratando de enseñar una física, una química, una biología? Pero evidentemente, al final, la experiencia del alumno es integral. Entonces hay que ayudarle o tenemos que intentar averiguar qué parte de esa experiencia que tiene viene dado por lo que están aprendiendo, por las estrategias que están sufriendo o gozando, y qué parte viene por esa parte micro que dice la persona que pregunta, que ahí es verdad que se nos escapa un poco porque sería más de didáctica general. Bueno, a ver. ¿Cuáles serían para ustedes los dispositivos, las formas o los recursos que se podrían utilizar para conocer la disposición emocional de nuestros estudiantes? ¿Cuáles serían las consideraciones éticas que deberíamos tomar en cuenta en el uso de estos dispositivos? Bueno, hay muchos que ya estamos empleando. Miren, nosotros les cuento rápidamente la deriva histórica, ¿no?, que tenemos. Nosotros siempre hemos trabajado, nuestro grupo siempre ha trabajado con cuestionarios, encuestas y cuestionarios. Y con ese mismo formato, un formato de encuesta más o menos sofisticado. Puede ser desde el papel hasta los actuales formularios de Google. En ese sentido somos estrictamente escrupulosos porque entendemos que hay que preservar el anonimato del encuestado y la libertad de responder o no. Eso más o menos está bastante, digamos, establecido, y tenemos en la Universidad de Extremadura tiene su comité de ética por el que pasamos, ¿no?, todo este tipo de investigaciones. Bien, es cierto que hay otro tipo de recursos para obtener esas respuestas emocionales y en eso estamos trabajando también actualmente. Por ejemplo, una de las teorías que tenemos es que hay que ampliar el número de respuestas emocionales que recogemos. Claro, aunque perdamos un poco de información específica sobre esa emoción. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, estamos trabajando con esa recogida masiva de datos que tiene que ver también con el Big Data, todo este tipo de cosas, y que se hacen en dispositivos muy sencillitos, pues mismamente sus celulares o incluso cuestiones analógicas, como podría ser, alguna vez lo hemos intentado, pues que los alumnos depositen una bola de distinto color en función de cómo se han sentido a la salida de clase, entonces nada más que recontar las bolas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no?, con esa... Pero sí es verdad que también preocupados porque no se puede hacer cualquier cosa, ¿no?, también por el bien de los alumnos y porque al final lo que queremos es que repercuta esto en la mejora docente, de nuestra práctica docente y de la que estamos transmitiendo. Bueno, a ver, la pregunta que sigue es la número 5. Si bien existen muchas formas de evaluar el aprendizaje en las clases de ciencia,
La instancia de examen escrito parece ser la más utilizada, o bien una instancia que se ha mantenido presente hasta entonces. ¿De qué manera podríamos tener en cuenta las emociones involucradas en la instancia de un examen escrito para la realización y o corrección del mismo? ¿Se puede despertar la motivación en dichas instancias? Eso todavía no lo hemos preguntado. Complicado, Es ¿no? cierto que el tema de la evolución, de la evaluación es complicado. Lo que nosotros, de nuestra experiencia, lo que sí creo que sacamos en conclusión que los alumnos acometen el examen de otra manera, porque ellos se sienten más capaces. Entonces, como tal, tampoco ahora mismo, claro, luego hay que hacer un examen, hay alumnos que superan la prueba o no la superan, pero el hecho de que un alumno que no supere una prueba no esté frustrado, yo creo que para nosotros es algo positivo y que, bueno, también lo enlazamos con la manera en la cual nosotros impartimos las asignaturas. Los propios alumnos también nos lo manifiestan muchas veces. Muchas veces nos han dicho que hasta que no han llegado aquí, bueno, con nosotros, pues que no habían visto el potencial que tenía la ciencia o que no se habían cuestionado muchas cosas. Entonces, yo creo que muchos estudiantes, independientemente de la calificación que saquen en el examen, la experiencia que les queda a la hora de recibir una asignatura de otra manera, eso tiene mucho peso y mucho valor para ellos, y lo afrontan de maneras totalmente diferentes. Bueno, esto es una reflexión más que una pregunta. Las emociones facilitan el uso de estrategias de aprendizaje para la elaboración y organización del material y el pensamiento crítico. Bueno, es una reflexión, no es una pregunta. Entonces, las emociones pueden influir en la autorregulación, el seguimiento, la implementación de estrategias de aprendizaje y la evaluación de los resultados de los estudiantes. Claro. Las dos las leí como preguntas, pero son afirmaciones. Sí, sí, bueno, Ténganme paciencia. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Que las emociones son partícipes de todo lo que está relacionado con la complejidad de lo que es la enseñanza-aprendizaje, tanto desde el punto de vista del docente como del estudiante. Y creo que también una de las cosas importantes o que nosotros intentamos transmitir a nuestros estudiantes es que desde el primer momento les comunicamos y queremos que nos digan cómo se sienten. Eso el primer día de clase pues les choca decir, ¿y por qué me preguntas qué emociones tengo? Porque también es muy importante hacer partícipe al estudiante que las emociones que él puede percibir interfieren en su aprendizaje, y cuando tú las controlas y eres capaz de tener esa autorregulación, pues puedes ir en tu terreno. Bueno, a ver. ¿Cuáles son para ustedes la disposición emocional de nuestros estudiantes? Esperen un segundo que se me está moviendo la pantalla y se me complica la lectura. ¿Cuáles serían para ustedes los dispositivos, la forma o los recursos que se podrían utilizar para conocer la disposición emocional de nuestros estudiantes? ¿Cuáles serían las consideraciones éticas que deberíamos tomar en cuenta en el uso de estos dispositivos? Vicente, esta la contestamos ya, ¿no? Es la anterior, ¿no? Es la anterior. Esta ya la hemos contestado. Que les hablé de las encuestas. ¿No? Ah, bueno. Bueno, perfecto. No pasa nada. Bueno, acá tenemos una en portugués. Una pregunta posible. Considerar inadecuado e inapropiado, negar la complejidad. Acá está. Bueno, la pregunta es básicamente considerando que la disciplina física es muy compleja,
se puede trabajar de alguna manera para despertar el interés o emocionar al alumno con los contenidos de física. Sí. ¿Está claro? Sí, efectivamente, la física, además eso lo quedó patente el profesor Moreira en su primera charla, la física es complicada, pero creo que como docentes tenemos que ofrecer a nuestros estudiantes experiencias donde se posibilite pues, acceder o llegar a esos conocimientos físicos de una manera, como también hemos dicho antes, empezando desde el inicio, ¿no? Desde el final. Obviamente es muy complicado transmitir todos estos conocimientos de física, de decir, pues vamos a hacer experiencias abiertas donde yo, por ejemplo, ahora mismo con el grupo de estudiantes estamos trabajando sobre pues, de qué depende, ¿no? El periodo de oscilación de un péndulo. Y ellos han partido de nada, no les he dejado ver nada, no pueden consultar nada, simplemente están vivenciando la experiencia. Claro, pueden tardar 6 horas, 7 horas, eso no lo podemos hacer siempre, pero creo que es interesante que al menos alguna vez se le permitamos a nuestros estudiantes pues partir desde cero, ¿no? O también tocar un poco con lo que es la naturaleza de la ciencia, cómo se construye la ciencia. Yo creo que al menos una vez tienen que experimentarlo, porque así ponen en valor pues todo lo que después van a trabajar ya más elaborado, porque si no, pues tampoco podríamos abarcar tantas cosas. Esa experiencia es muy interesante y además las emociones que se dan a lo largo de ella pues son emociones muy interesantes, encontradas desde la frustración, el odio, la ira, hasta la exaltación, la felicidad al final, pues cuando logran conseguirlo. Cada uno tarda su tiempo, algunos tardan 5 días, bueno, 5 días, 5 horas, otros 6 horas, y bueno, y nosotros como docentes estamos allí pues para ayudarles, pero es una experiencia magnífica. Yo todos los años que puedo la hago y cada año pues aprendes más cosas y también, bueno, pues conoces el poder que tienen las emociones y cómo los alumnos pues las van también regulando en ese proceso. Se conocen mucho en este tipo de actividades los alumnos y al final acaban por lo menos no odiando la física, ¿no? Que eso es importante. Bueno, acá hay una pregunta que me parece que ya la respondieron, pero se las hago por si quieren agregar algo. ¿En qué medida consideran ustedes que los sistemas de evaluación inciden en la disposición emocional de nuestros estudiantes? Claro, eso es algo que venimos constatando, ¿no? Que al final el análisis es que el estudiante se enfrenta a la asignatura muy mediado por el tipo de evaluación que va a recibir o que va a sufrir. Eso es así, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es un elemento ese que nosotros no podemos cambiar en la universidad. Es decir, no podemos dejar de hacer exámenes finales, no podemos dejar de hacer exámenes presenciales cuando se puede, ¿no? Con lo cual lo que hay que hacer es relativizarlo y que la experiencia que se lleve el estudiante del periodo que han estado con nosotros sea positiva. Entonces, en ese sentido sí que tenemos la suerte de haber contado con grupos grupos de estudiantes que a pesar de haberse tenido que enfrentar finalmente a un examen final, con sus connotaciones, bueno, pues el recuerdo emocional que guardan de haber estado con nosotros es positivo. Es positivo porque al final el examen viene a reflejar toda la experiencia de todo el semestre que ha estado trabajando el chico o la chica. Por tanto, es verdad que yo creo, consideramos que podríamos caminar hacia un escenario donde el examen final fuera menos relevante y de alguna manera fuera más un elemento más que no el elemento central que el chico o la chica tiene por recuerdo de la asignatura. Pero en la medida en que eso no lo podemos cambiar, pues tenemos que amoldarnos, ¿no? al contexto en el que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, lo que no podemos es quedarnos quietos, quedarnos parados, ¿no? Entonces, desde luego, tanto Florentina como yo, lo que intentamos es que el semestre son muchas clases, muchas lecciones con los chicos y el examen es solo una sesión. Entonces, vamos a intentar que ellos recuerden lo que hicieron, la experiencia del péndulo, la experiencia de la gamificación, la experiencia del lanzamiento del cohete. Y además vamos a intentar que parte de esa experiencia pase a la evaluación final, en la medida que nos deje la burocracia o la estructura universitaria, que también es la que es y no podemos cambiar. Y hasta ahí, bueno, pues los resultados están siendo positivos, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a terminar las preguntas. Una cosa que les quería pedir y ver si es posible hacer,
En el campus virtual, en el apartado conferencias, vamos a abrir un foro de conferencias para que los participantes pregunten, y si ustedes quieren estar atentos, digamos, tienen que entrar también y responder las preguntas de los estudiantes. ¿Les parece que sí puede ser? Sí. Esta conferencia va a ir justamente a ese foro, y después, bueno, aparecerán nuevas preguntas, incluso había algunas más, pero no queremos pasarnos tanto en tiempo. Bueno, yo no tengo más que agradecer. ¿Cómo? No, es que no sabemos cuánto tiempo, qué periodo va a durar ese foro. Y yo sospecho que será la semana próxima. En realidad no tengo respuesta a esa pregunta, pero puede ser la semana próxima. Bueno, yo les agradezco, no solo esta instancia en este momento, que bueno, el trabajo que han hecho, el tema, que es un tema que particularmente me interesa y que yo creo que interesa a la sociedad en su conjunto, fíjense, y a la comunidad educativa. Fíjense que Marco Antonio tomó ese tema, vos te referiste varias veces a él, y yo también hice una referencia a él, porque el tema de la predisposición para aprender en el aprendizaje significativo es de la década del 80. Es como que ha cobrado notoriedad ahora este tema de, no son iguales, como bien aclararon, motivación, interés, emoción, pero de cualquier manera están por ahí, son el motor que predisponen a los jóvenes a acceder a los conceptos y a las ideas de la física. Entonces, bueno, que hayan podido venir venir virtualmente, aclaro de nuevo, para nosotros es una alegría. Así que le damos las gracias, doy las gracias a los participantes, que del orden de 80 a 100 han estado presentes. Damos las gracias a Juan y compañía que nos ayudan, y a Edgardo que nos ayudan, y Mirta que nos ayudan estando ahí detrás, no aparecen acá, pero igualmente hacen su aporte. Y bueno, los despido con un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Un placer. Chao.